Buenos días de nuevo. Vamos a retomar la jornada después de las dos interesantísimas conferencias que hemos escuchado de Javier y de Cristina. Y vamos a iniciar un segundo bloque en el que participarán dos geógrafos, geógrafa y geógrafo respectivamente, y que van a continuar con esta jornada sobre didáctica sobre las dimensiones sociales del cambio climático. En primer lugar, tenemos en Valencia a Álvaro Francisco Morote. Buenos días, Álvaro. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto, muy bien. Álvaro Francisco Morote es profesor permanente laboral del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Valencia. Él es licenciado en Geografía y posteriormente cursó el máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales en la Universidad de Alicante, como también hizo Esther Sánchez, y que le emparenta pues, con esa escuela geográfica de Alicante que ha tenido siempre un interés especial por el estudio del clima. Y posteriormente hizo su doctorado en Dirección y Planificación del Turismo en esa misma universidad alicantina. Actualmente su labor investigadora y docente está vinculada con el área de la didáctica de las ciencias sociales y que tiene pues, puesta su vista en la aplicación de la climatología y del cambio climático y riesgos naturales, que son tan frecuentes precisamente pues, en la fachada levantina, como antes nos ha comentado Javier, y también en los objetivos de desarrollo sostenible, recursos naturales, especialmente el agua, el paisaje y las salidas, los itinerarios didácticos de campo. En esta línea de trabajo la llevo a cabo tanto en la etapa escolar, a lo largo de la educación primaria, secundaria y bachillerato, como también en el ámbito de la educación universitaria en grado y posgrado. Y los tres puntos de análisis en los que centra su labor están, en primer lugar, las representaciones sociales del alumnado escolar, del profesorado en formación y del también profesorado en activo. Una segunda área de investigación es sobre el análisis de los libros de texto, los manuales, que todavía tienen, pues, y han tenido una gran relevancia en el proceso educativo, en todas las etapas. Y, en tercer lugar, en propuestas didácticas sobre estas materias. A lo largo de su docencia ha puesto siempre especial énfasis en la aplicación de los recursos y de las tecnologías de información y comunicación, especialmente yo creo que en el campo de las tecnologías de la información geográfica, aplicadas a la problemática socioambiental en el ámbito de la docencia de los futuros, sobre todo, y futuras docentes. Bueno, sin más dilación, te cedo la palabra, Álvaro, para que hagas tu exposición durante aproximadamente 45 minutos,
y luego abriremos un pequeño turno pues, para formular preguntas o hacer algún comentario al respecto. Adelante, Álvaro. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. No sé si se me oye bien, si por cualquier motivo el error de sonido me lo decís y intentamos solucionarlo. Buenos días, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización de esta jornada, especialmente a Lidia, ¿no? por la invitación, también por la calidad de las presentaciones de los ponentes que han presentado anteriormente y a Esther, que presentará ahora a continuación, a Javier Martín Vile y a Cristina García, de los mayores exponentes del estilo de cambio climático tanto a nivel nacional e internacional. Entonces es un orgullo, ¿no?, compartir mesa con ellos, ¿no?, en este día de hoy. También pedir disculpas porque por temas laborales y docentes no puedo ir prácticamente, o sea, todos los días estamos en clase ahora, en el primer cuatrimestre, y prácticamente es imposible poder ir a Pamplona. Bueno, hablando con Lidia, me sugirió un título y teniendo en cuenta la vinculación de esta jornada, bueno, pensamos en didáctica sobre las dimensiones sociales del cambio climático. ¿Cómo lo hemos estructurado? Lo hemos estructurado en cuatro puntos, esta pequeña ponencia. El punto 2, algunas evidencias científicas, esto lo pasaré muy de largo porque ya seguramente Javier y Cristina han hablado sobre esto, pero me gustaría centrarme especialmente en el punto 4, que si en la sala hay profesores y profesorado en formación, les puede servir notablemente para su labor actual, ¿no?, docente y profesional. Bueno, ¿por qué es interesante enseñar el cambio climático? Vale, esa es una pregunta que nos hacemos si hacemos referencia al IPCC y lo estamos vinculando con los riesgos naturales, por ejemplo. Pues en este caso, el IPCC lo que nos está diciendo es que los riesgos atmosféricos serán cada vez más intensos y frecuentes, sino cada vez en el futuro no, ya se está demostrando que esto está pasando, ¿no? En cuanto al área mediterránea, que lo podemos hacer extensible a Europa, a la región europea, pues tenemos que poner de manifiesto que vivimos en una región de riesgo, o una sociedad de riesgo. Luego también es importante destacar el factor educación. Tradicionalmente, ¿cómo se ha combatido, se ha hecho frente al cambio climático? Pues desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, desde la ordenación del territorio, desde la agencia, por ejemplo, y desde la educación. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué no se ha tratado hasta ahora o no se le ha dado tanta importancia la variable de educación para combatir o hacer frente a la tasa de cambio climático? Bueno, es cierto que ahora el nuevo currículo, que ya lleva un par de años en funcionamiento, data del año 2022, se le está prestando bastante atención a la enseñanza del cambio climático, los riesgos naturales. Esto no indica que anteriormente en la sociedad, en la 11 de 2013 ya el cambio climático se estudiaba y en las anteriores leyes también había algunas pinceladas. Bueno, esto no lo podemos tratar actualmente. Si nos vamos al Real Decreto de Educación Primaria, obviamente tenemos esa materia ahora llamada conocimiento del medio natural, social y cultural, tenemos ese bloque de sociedades y territorios, pues es ahí donde el cambio climático, el estudio del clima, riesgos naturales está muy presente. Luego otras materias como educación en valores cívicos y éticos también podríamos vincular, ¿no?, estos contenidos. Luego, si pasamos a la educación secundaria, pues tenemos también geografía, historia, donde lo podríamos tratar también el cambio climático, biología, geología y también educación en valores cívicos y éticos. Por tanto, estamos viendo que es un fenómeno, el calentamiento global es un fenómeno que se estudia transversalmente, holísticamente. Entonces, aquí la idea sería trabajarlo en clase, siempre que sea posible, en colaboración con nosotros, profesores, con otras haciendo proyectos, etc. Eso no es fácil, pero sería posible para no tratar el cambio climático de una forma cerrada. Y luego, si nos pasamos en bachillerato, pues igual tendríamos geografía, de España, historia del mundo contemporáneo, ¿por qué no?, economía, historia del arte, cómo se puede estudiar el cambio climático, biología, filosofía y ciencias. Ahora bien, estamos en España, podemos decir que estamos en un país desarrollado, pero es cierto que cuando llegamos hablando de cambio climático, pues ya desde la década de los 80, pero no es, curiosamente, hasta el año 2021 cuando tenemos una ley de cambio climático nacional. Siento que en Cataluña, en el Vasco, pues sí que tenemos otras normativas, ¿no? Pero a nivel nacional, desde el año 2021 tenemos esta ley.
Vale, y respecto al cambio climático, o la educación del cambio climático, la enseñanza, ¿dónde está presente? Curiosamente, en el título 8, tenemos el artículo 35, educación y capacitación frente al cambio climático. Por lo tanto, ojo, se enciende la bombilla y decimos, mira, pues hasta hace poco, mira, ya tenemos aquí la atención, ¿no? Esa importancia que se le está dando a enseñar el cambio climático a la sociedad en general y, obviamente, pues, en las escuelas. Interesante también el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, que se está fomentando mucho, especialmente en los países en desarrollo, el tema de la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los riesgos naturales. Obviamente los ya conocidos objetivos de desarrollo sostenible, por citar el objetivo número 13, acción por el clima. Y luego, en la labor de concienciación e información de la sociedad, qué importante es hablar de la fórmula del riesgo, porque normalmente cuando pasa algún tipo de catástrofe, se le echa la culpa normalmente, ¿no?, en los medios de comunicación, que ya hablamos nosotros ahora, al tema de la biodiversidad. Una lluvia torrencial, ha habido 10 muertos, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la vulnerabilidad y la condición? ¿Qué ha hecho el ser humano para incrementar ese riesgo? Pues esto ya es una cosa que es una cuestión que se venía trabajando ya desde los años 70, ¿no? Esa vinculación entre el factor peligrosidad y el factor humano. Luego, si lo vinculamos con el aspecto educativo, ya tenemos trabajos previos sobre inundaciones especialmente y también sobre el cambio climático, en que se está constatando que hay una reducida formación y capacitación para enseñar estos contenidos, ¿no?, por parte tanto del profesorado en activo, en formación, y también muchos errores en el alumnado escolar. Aquí muy rápidamente quiero presentar algunos trabajos que se han realizado en los últimos años sobre el estado de la cuestión de la reducción de las publicaciones sobre gráfica del clima y cambio climático, en la que se ve, por ejemplo, en color naranja esos trabajos que tienen que ver concretamente con el cambio climático y en azul con el clima, ¿no?, o la climatología. Pues vemos como en los últimos años es cuando realmente se están poniendo de moda, incluso ya leía que ya no es tan original el tema del cambio climático en el ámbito educativo. Luego, si lo enfocamos en el gráfico de la derecha, si lo estamos relacionando por temáticas, sobre todo el cambio climático se está trabajando desde las representaciones sociales, es decir, a partir de cuestionarios en colegios, institutos, sobre todo en el alumnado escolar y el profesorado en formación. Esto, si nos lo llevamos a los riesgos naturales, pues vemos como también en los últimos 5 años ha habido como un boom, ¿no?, de estos trabajos. Bueno, digo un boom para el caso español, por ejemplo, para el periodo 1980-2022, teniendo en cuenta artículos, capítulos de libros, actas de congresos y libros, tan solo 83 trabajos se han identificado, pero ojo, importante, aquí estamos tratando o estamos analizando desde la didáctica de la geografía, pero es cierto que se han tenido en cuenta trabajos de las ciencias naturales que tratan este tema con cierta perspectiva territorial. Eso también es importante y lo que pone de manifiesto que al final esta cuestión de los riesgos naturales, del cambio climático, pues es un tema holístico y se puede trabajar de varias disciplinas. Y ya digo, la mayoría, el 70% de los trabajos se han publicado ahora en los últimos años. Si nos vamos a ver el enfoque de estos trabajos, pues la mayoría, más de la mitad, tiene que ver con propuestas didácticas. Esto nos pone de manifiesto varios puntos. Uno, que no hay experiencias educativas, es decir, vale, desde la academia vamos a investigar esto, pero lo hacemos como una propuesta didáctica. Pero no sabemos su viabilidad en PISA. Pues falta dar ese paso. Otra cuestión es que, me podéis decir, Álvaro, esto se está haciendo en los colegios, se está haciendo en los colegios. Otra cuestión es que quizás no haya difusión. Claro, pensamos en un profesor de instituto, de colegio, bastante solapil de docencia como encima para obligarles a que vayan a congresos y publiquen. Pero sí que es cierto que en algunos centros se están haciendo proyectos muy chulos y muy interesantes sobre esto. También, si lo vinculamos con la temática, estos trabajos, la neta tienen que ver con las inundaciones, que al final tenemos que pensar que es el principal fenómeno, tanto en daños económicos, diría víctimas mortales, ¿no?, que afecta a la península ibérica. Y curiosamente, hay muy pocos trabajos, por decir 0 trabajos, que tienen que ver con el profesorado activo. Ahí también deberíamos dar el paso. Y si lo enfocamos entre geografía y ciencias naturales, vemos cómo los geógrafos y las geógrafas aquí nos dedicamos, sobre todo a representaciones sociales y en menor medida también a análisis de libros de texto, porque al final es nuestro campo y donde debemos estar presentes nosotros.
También quería destacar, si es de vuestro interés, que seguramente a lo mejor Javier ya lo ha presentado anteriormente, este libro muy reciente, publicado hace un par de semanas, Cambio Climático en España. Hay una parte muy interesante, si lo estamos vinculando con la educación, que es la parte de la dimensión política, social y cultural del cambio climático, ¿no? Pues tenemos diferentes capítulos que tienen que ver con la comunicación social del cambio climático, también sobre la enseñanza, etc. Muy rápidamente, porque ya me ha dicho Lidia que al 45 teníamos que dar comienzo a la otra sesión, algunas evidencias científicas para la escala local. Hace poco se publicó, hace unos meses en Alicante, un informe, y lo que quería demostrar aquí es que cuando se habla de cambio climático, ¿no? Vemos noticias, informes a nivel global, pero claro, esto también está pasando en la escala local. Para el caso de la ciudad de Alicante, pues vemos como las temperaturas mínimas son las que están aumentando, es el que está agravando, ¿no? Ese aumento de la temperatura media. También estamos viendo el incremento del número de noches tropicales, también noches ecuatoriales, descenso de la precipitación media anual, también descenso de la precipitación media de los días con precipitación y el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo. Claro, esto al final es un caldo de cultivo teniendo en cuenta estos meses ahora tan estivales la creación de gotas frías o danas. Bueno, al final, cuestiones claves para tratar en el aula el cambio climático y sus efectos asociados. Pues, en primer lugar, tenemos que destacar que vivimos en una región breve. Ya no solamente la región Mediterránea, sino podemos extrapolarlo a la península ibérica. Tradicionalmente, las sociedades han obtenido del riesgo como un recurso y ahora es el contrario, ahora el recurso se ha convertido al final en un riesgo, ¿no? Esto es una cuestión con las implantaciones cuando tradicionalmente se utilizaban pues, para tener agua para regar, etc. Importante la necesidad de una enseñanza rigurosa del cambio climático. Podríamos hacer mención también a los libros de texto. Aquí quizás a veces somos demasiado o excesivamente críticos con los manuales escolares, pero es cierto que en algunas editoriales los libros, pues como de bachillerato y en educación secundaria, sí que hay información muy rigurosa y actividades muy interesantes para poder tratar en el aula. Aquí queríamos comentar algunas investigaciones previas que hemos hecho en colaboración con la Universidad de Alicante, Murcia, Castilla-La Mancha, Valladolid y Colombia, sobre de dónde se está obteniendo la información del cambio climático. En este caso, para el profesorado de información. Esto es pues, muy preocupante porque vemos como la mayoría de esta información tiene de internet, de la televisión, de redes sociales. ¿Quiere decir que esto o que estas noticias, esta información sea falsa? No, pero hay que incentivar que el futuro profesorado, que el profesorado nativo, que los escolares interpreten la información que nos está llegando. También investigaciones que se han realizado, en este caso en estudiantes. ¿Qué es el cambio climático para ellos? Pues sobre todo destacan, hay dos tipos de respuestas, que son cambios en el clima por acción del ser humano y en segundo lugar, cambio del clima, pero sin mencionar nada del ser humano. Entonces tenemos ahí como dos tipos de respuestas, si hay presencia o no del ser humano. ¿Qué es que el clima está cambiando? Pues la mayoría, cada liga de 4 o 5, pues sí que afirman de que algo está pasando, ¿no? que está evolucionando el clima. ¿Qué es lo que notan nuestros estudiantes sobre el calentamiento global? Evidentemente, la mayoría de las respuestas tienen que ver que es una cuestión de aumento de la temperatura, ¿no? Del aumento del calor. Si lo enfocamos a los ríos naturales o a los ríos de conducción, mejor dicho en este caso, tan enseñados están formando los estudiantes en estas cuestiones, pues vemos como que hay un porcentaje de alumnado que sí que está recibiendo formación y otros que no, ¿no? Por lo tanto, esto también nos pone de manifiesto que es preocupante. También algunas preguntas sobre conceptos de ¿qué es una dana? Pues la mayoría tenemos, la mayoría de las respuestas tienen que ver con que son lluvias y tormentas muy fuertes. Bueno, no estaría mal encaminado. Y lo que tiene que ver con realmente que es una gota fría, pues es un porcentaje bastante menor que no llega ni al 7%. Bueno, ¿y por qué las inundaciones se están produciendo cada vez más? ¿No? Están produciendo cada vez más daños. Pues tenemos un preocupante dato que no sabemos contestar. Y en la posición 4, porque el cambio climático lo está provocando. Entonces hay una relación directa a un desastre natural, cambio climático. Si recordamos antes en las respuestas que tenían que ver con qué es el cambio climático para ti,
pues teníamos esas respuestas que tenían con esos datos, que eran de niños, niñas que decían o afirmaban que el cambio climático era una cuestión natural y otra que sí que estaba presente el ser humano. Luego, si nos pasamos al libro de texto, bueno, pues la importancia de la labor del profesor a la hora de interpretar esas imágenes, esa información que tenemos en el libro de texto. Por ejemplo, aquí traigo una imagen del libro de educación primaria de sexto, de Santillana. A la hora de hablar del cambio climático y nos ponen una imagen, pues tiene pinta de que sea la India, sudeste asiático, y nos hablan, no nos citan nada del monzón, cuando el monzón es algo que pasa todos los años, en verano, y bueno, una imagen vinculada con el cambio climático. Bueno, ¿podría tener relación el cambio climático con el monzón? No, vamos a explicarlo, ¿no? Pero no directamente poner la foto y decir que es consecuencia del cambio climático. Y bueno, ¿qué elementos se reflejan en el libro de texto? Un incremento de los ríos naturales, aumento del nivel del mar, deterioro de los ecosistemas, bueno, al final, pues el deshielo, obviamente, la típica imagen del oso polar muriéndose en un trozo de hielo. Vale, esto es importante destacarlo si estamos hablando de educación primaria, por ejemplo, pero la pregunta que hago yo es, vale, si el deshielo están afectándonos, pero el cambio climático está afectando a tu entorno, tu barrio, tu calle, tu casa, el diseño de tu casa. Entonces, es necesario llevar o acercar el calentamiento global al entorno del alumnado, porque esto sí que lo lleva a motivar más a aprender. Y luego ya finalmente, destacando el tema de los gases de efecto invernadero, tan solo he destacado que solo 3 de cada 10 libros citan el vapor de agua. Ya no digo que digan que es el principal gas de efecto invernadero en la atmósfera. Otro caso diferente es cuál es el principal gas de efecto invernadero que está aumentando por la acción del ser humano, ¿no? por la contaminación. Al final el vapor de agua es el principal, ¿no? El motor que representamos, o sea, están ahora mismo en el 4% de lo que es de la atmósfera. Esto al final, ¿cómo lo estamos viendo en el día a día, en nuestras calles? Pues por ejemplo, este año aquí en la ciudad de Valencia se ha elaborado una red de refugios climáticos que simplemente me puede decir, pero esto es un poco postureo, sirve para algo. Bueno, no voy a entrar ahí, pero se están haciendo cosas, ¿no? Por lo menos esto está llegando a la sociedad. Entonces hay una red, sobre todo en edificios públicos, en bibliotecas, en diferentes oficinas ciudadanas que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, que son refugios climáticos, pues simplemente que puedes verificar, tipo de fuentes, sombra, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos cosas que las tenemos y las tenemos que tener presentes en el diseño de las ciudades. Hemos hablado del cambio climático, de riesgo de inundación, y bueno, ¿y por qué es interesante, ¿no?, enseñar esto en los colegios? Mirad, hicimos un estudio en la comarca de la Vega Baja, en el municipio de Orihuela, y la mayoría de los colegios y institutos se situaban en zonas expuestas a las inundaciones, ¿no? Estaban en zonas inundables. Obviamente, claro, estamos en la Vega de Segura, es una zona inundable, pues. Y el 100% de todos los colegios, en los accesos, la gente tenía que pasar por zonas inundables. Por tanto, aquí ya pues, estamos poniendo de manifiesto la importancia, ¿no?, de enseñar estos contenidos. Aquí también hicimos otro estudio sobre si se estaban enseñando nuestros fenómenos, si se estaban haciendo el protocolo de evacuación y no se estaban haciendo. O sea, en teoría están obligados los colegios públicos a hacer el protocolo de evacuación, pero estos protocolos se quedan simplemente pues, que ya es importante, ¿no?, también el tema de incendios, terremotos, pero el tema de las inundaciones como que parece que no se trata. Vale, vamos a pasar, yo creo que es la parte más interesante, me quedan 15 minutos más o menos y me voy a detener aquí más en esta parte. Propuestas y recursos didácticos para el ámbito regional y local. ¿Vale? ¿Cómo podemos enseñar temas del cambio climático pregraduales en nuestras clases? Pues yo empezaría por salir de campo. Para mí es uno de los recursos más tradicionales que tenemos en geografía, pero son los que yo creo que el profesorado disfruta más y también el alumnado. Esto lo hacemos con mis estudiantes de profesorado, tanto de educación primaria y educación secundaria, y nosotros los profesores vemos cómo hay un antes y después en la relación y la motivación con nosotros. A la hora de aprender, de preguntar a Álvaro, oye, pues mira, pues en mi pueblo yo podía hacer este itinerario, o hay un parque que también lo podíamos visitar en mi pueblo, en mi ciudad, en mi barrio, etc., ¿no? ¿Consejo para hacer salidas de campo? No nos compliquemos, no hace falta, por ejemplo, si estamos en Valencia, pues no hace falta irnos a la Guadalajara o irnos a Lebu, no hace falta contratar un autobús, ¿no?
no quiero hablar de excursiones. Excursiones es otra cosa. Yo hablo de salida de campo, ¿no? Hablo de una actividad que estamos realizando fuera del aula y que tiene relación con el temario que estamos impartiendo en clase, que se puede evaluar después, que el alumnado pueda presentar o hacer algún tipo de trabajo con ese itinerario que hemos hecho. Entonces, el principal consejo sería ver cómo el cambio climático, en este caso algún tipo de riesgo o fenómeno natural, está afectando en el entorno del instituto, de tu barrio, de tu pueblo. No hace falta ir muy lejos, porque necesitamos permisos. A la hora de contratar un autobús, también los permisos de las familias y el dinero. Deben tener en cuenta otros profesores que nos puedan ayudar. Tema de horarios. Es que estar todo el día fuera, igual, tenemos que pedir permiso, cambiar las clases. Entonces, prácticamente podemos hacer una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, como ahora nos dice, en 2 semanas, y no hace falta estar 4 horas fuera, no podemos salir 1 hora y media, 2, volver y estar trabajando en el territorio con un fenómeno. Cambio climático, sea de geografía del turismo, geografía rural, en este caso, pues bicotización. Trabajos que ya hemos publicado y que si os sirven de interés y os pueden ser de guía, como este del Parque Inundable de la Gonzal. Se trata de un último que se ha hecho en una zona que antiguamente era antigua Marjal, muy cerca de la costa, en la ciudad de Alicante. Y el principal objetivo al final, bueno, ha recibido muchos premios. También es cierto que hay muy pocos ejemplos de estos en el ámbito español. Es cierto que también en los últimos años se han realizado en el sur de la provincia de Alicante algunos más, en Zalabecuela, en Elche. El principal objetivo de este parque al final era, si lo veis aquí en el mapa este de aquí tenemos una urbanización y un campo de golf. Bueno, pues era evitar la inundación de esta zona de clase pudiente que vivía en estos adosados. Entonces, no resuelve el problema de la inundación de toda la playa de San Juan, donde se encuentra este parque. Entonces hay un colector y cuando hay una lluvia torrencial, este parque se cierra, tiene cámaras, tiene un megáfono, está conectado con la policía local. Tiene siempre un estanque, una lámina de agua permanente y si os fijáis, tiene una especie de taludes, este parque está como hundido, entonces ese parque se cierra y se avisa que la gente pues, evacúe la zona. Entonces ese parque es poco a poco, hay una lluvia torrencial, se va inundando poco a poco. Aquí en esta imagen de aquí abajo, pues vemos como el parque ya está inundado, veis aquí que está la valla. Entonces, aún podría inundarse un poco más. Ya digo, es un ejemplo de cirugía urbana en el que se ha ganado espacio público, ocio, pero es muy interesante porque muchos colegios e institutos lo están visitando. Lo están visitando para hablar de la vegetación mediterránea, del clima, de los espacios turísticos urbanos, etc. que tenemos alrededor. Otros ejemplos, esto por ejemplo lo hacemos en el máster de riesgos naturales en la Universidad de Alicante. Claro, aquí lo otro era un espacio que es, ahora bien, ¿por qué hacemos un itinerario en un pueblo, en este caso San Vicente de Raspets, que es donde está situado el campus universitario de Alicante? ¿Por qué hacemos una serie de campo, un itinerario en una zona donde en teoría no hay riesgo de inundación? Esa es la primera pregunta, ¿no?, que le hacemos a los estudiantes. Aquí en el mapa de la izquierda tenemos la cartografía del Sistema Nacional o de zonas inundables del Patricoba, que finaliza a coincidir. El itinerario pasa por aquí, por el pueblo de San Vicente y la universidad, pero la parte de riesgo o de inundabilidad está fuera. Entonces, aquí la clave es que a partir de la riada del 97 se hicieron una serie de colectores, se levantó medio pueblo para hacer las grandes tuberías y una millonada de lo que costó. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvieron que hacer ese tipo, gastarse tanto dinero, de hacer esa obra dura? Porque esto es obra dura en un espacio que en teoría no se ninguna. Bueno, la inundación que había o que sucede en este pueblo es sobre todo inundación a partir de la propia escorrentía del día ese que llueve. No es que haya un barranco o un río cercano. Entonces, cuestiones que tenemos que pensar a la hora de diseñar un itinerario didáctico. Puntos clave en el que podemos ver ese origen de dónde están sucediendo cosas y dónde el ser humano ha acelerado, ¿no?, este problema. Por ejemplo, tipo de construcciones que se han hecho en subterráneos sin ningún tipo de evacuación. Tenemos aquí el aulario 2. Calles, vemos que nuestras calles peatonales cada vez se están haciendo más en altura, en cambio las casas, las puertas de las casas se están quedando por debajo. Entonces aquí cuando llueve, por ejemplo, no tenemos espacio ni el cántaro donde vaya el agua. ¿El agua dónde va a ir? Va a ir por los lados, por el centro, pero llegará un momento que esto se apure y caiga a la puerta. Medidas en la Universidad de Alicante, trincheras, o sea, bueno, cursos rudimentarios. Ya
este punto, esta parada número 11 que vemos aquí arriba, es el desmantelamiento del sistema rural. Como antiguamente esa parte alta del pueblo tenía bancales, especialmente de secano, pero teníamos los típicos parads o antiguas boqueras que permitían contener la escorrentía. Entonces, esta agricultura, cuando ya se ha abandonado, ¿qué ha hecho? Incrementa la erosión, incrementa la escorrentía, pues un problema que se acaba. Entonces, no es un problema ya de que tengamos un río o barranco cercano, sino como ese cambio de modelo económico y urbano está incrementando el riesgo. Recursos donde podéis encontrar información para gráficos, para traer en clase. Aquí, por ejemplo, os he traído para el caso de Navarra, pues la EMED. La EMED no es una página educativa, pero es una de esas donde yo acudiría en primer lugar para obtener datos. Aquí, por ejemplo, tenéis en servicios climáticos predicciones climáticas. Podemos tratar escenarios de cómo van a evolucionar las temperaturas, cómo van a evolucionar las precipitaciones. Esta presentación la tiene Lina, entonces si también la podemos compartir con vosotros. También en la net, datos climatológicos, tenemos un atlas climático, por si queremos más información ampliada que podemos encontrar en los libros de texto. Quizás, yo siempre lo digo a mis alumnos, nosotros, por ejemplo, cogemos un libro de segundo de bachillerato y hay un apartado de tipo de tiempo. Y recuerdo que hay hasta más de 12 tipos de tiempo. Claro, es que ni en la carrera se estudian tantos tipos de tiempo, entonces quizás vamos a ir un poco, vale, menos que y seguro, y vamos a ver qué tipos, o 4 o 5 tipos de tiempo que afecten a la península ibérica, yo creo que a nuestros alumnos, y no más grandes con 13 tipos de tiempo. Me parece bastante excesivo. También la EMED tenemos recursos en línea, muy aconsejable este de MedioEduca, ahí podéis tener experimentos, juegos, etc. Al final esto será en función de si hay internet, ordenadores y clase o la originalidad de vosotros de cómo esto lo podemos implementar en el aula. El visor de la Adapteca. Aquí, por ejemplo, podemos obtener tanto variables de temperatura, precipitación, de viento, etc. Aquí se ha puesto un ejemplo de la zona norte, de la parte de Navarra, de Vasco, La Rioja, de cómo van a evolucionar las precipitaciones. Aquí lo chulo es ver en función de qué escenario, un escenario pues, de mucho riesgo, cómo van a evolucionar en este caso las precipitaciones. Esto, por ejemplo, no hace falta traer clase online, se pueden preparar fichas y hacer captura de imagen y hacer algún tipo de actividad, ¿no? En función, cómo van a ser los escenarios de cambio climático en la zona de Navarra. Si nos vamos a los riesgos naturales, en el concreto de los riesgos de inundación, que es una de las cosas que nosotros más estamos trabajando, tenéis el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Nosotros utilizábamos el Patricoba, que está enfocado a la Comunidad Valenciana. Entonces, eso está muy interesante para ponerlo en clase, para ver cómo los espacios urbanos están expuestos a las inundaciones. Aquí, por ejemplo, para el caso de Pamplona, está cargada la capa de zona inundable con probabilidad baja excepcional. Aquí tenéis la información de dónde se cargarían las capas. Aquí, esto es un visor, simplemente no hay que ni registrarse ni nada. Esto lo tenemos a nuestra disposición, simplemente tener internet. Claro, si nos vamos a la Universidad de Navarra, ¿está esta zona expuesta a las inundaciones? Cabe destacar que no está al 100%, o sea, las capas de información son aciertan al 100%, pero es cierto que se van actualizando todos los años y cada vez va mejorando. Por ejemplo, se podría hacer una salida de campo sin ir muy lejos. ¿Cuáles son los puntos conflictivos en los alrededores de la Universidad de Navarra, donde hay problemas de inundación? O ver si se están tomando medidas de precaución para evitar esa inundación, cuál es el origen, cómo ese lugar está incrementando el riesgo, etc. También es muy interesante y un recurso que le gusta mucho a mis alumnos es el Iberpix del Instituto Geográfico Nacional, en el que podemos cargar cartografía histórica. Aquí lo que vamos a ver ahora son los bosquejos planimétricos mandados formar por la ley del 24 de agosto de 1896. Simplemente estos mapas son los precedentes del mapa topográfico nacional. ¿Quiere decir que antes no había mapas topográficos? Sí, pero sobre todo eran mapas locales, comarcales, etc. Entonces,
de esta ley, de 1896, es cuando se cubre toda España, todo el territorio nacional, a escala 1 de 25.000. Entonces, al final, con estos mapas cadastrales, lo que se pretendía era poner nombre a cada casa, a cada camino, a cada acequia, a cada carretera, al final un poco una forma de fiscalizar, ¿no? De fiscalizar el territorio. Bueno, pues podemos, aquí se trae el ejemplo de Pamplona, de finales del siglo XIX, y claro, me podéis preguntar, Álvaro, vale, eso está muy bien para tratar hacia la evolución urbana, ¿no? De Pamplona. Vale, perfecto, pero esto cómo lo podríamos vincular con el cambio climático. Bueno, pues podemos hacer alguna cosa muy chula, es que tenemos no lo podemos ver, pero en el visor hay como un desplegable en el que podemos poner esta imagen transparente y podemos ver de fondo el mapa actual. Entonces podemos observar cómo ha ido evolucionando el crecimiento urbano, si se han ocupado espacios inundables o no, etcétera, etcétera. Bueno, aquí por ejemplo tenemos el barranco río, ¿no? Y podemos obtener información y barrancos que por ejemplo aquí no aparecen, o pequeños riachuelos que están cercanos a la universidad. Luego, podemos hacerlo más dinámico, que no sea tan riguroso. Vale, aquí os tengo un ejemplo de un juego que no es gamificación. Esto al final dependerá de cada profesor. ¿Cómo lo podríamos utilizar esto en clase? Pues quizás después de leer ya el tratado temario, pues simplemente para ver si han asimilado algún tipo de conceptos. Hay algunos profesores que lo pueden utilizar para evaluar, porque esto al final, con este juego también tienes que hacer un informe con un Excel de si el alumnado ha cumplido con los objetivos, etc. Bueno, esto al final cada uno lo puede elegir. Yo no lo utilizaría para evaluar, pero bueno, si lo pongo para, sé que tenemos un viernes a la 1 de la tarde o por acá. Ese es con Disasters, o como se dice en castellano, Detengan los Desastres. Es un juego online, no de las Naciones Unidas, no se necesita registro. Lo único que sí que ha cambiado, que lo he estado probando en los últimos días, es que para crear ese desastre hay que gastarse todo el presupuesto. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a empezar por lo primero. ¿En qué consiste este juego? Al final es un juego muy parecido a SimCity. No sé si aún se sigue jugando a este tipo de juegos. En los 90 era muy famoso. Entonces tenemos varios escenarios y cada escenario, cada ciudad, tiene un tipo de riesgo. Puede ser tsunami, inundación, terremoto, incluso incendios. Entonces tenemos diseñado una ciudad, por ejemplo aquí en el de inundación, ponemos como las casas, colegios, incluso hay hospitales que están muy cercanos al río. Nos dan un presupuesto y ese presupuesto, que es la novedad última de este juego, es que tenemos que gastarlo. Entonces, ¿cómo podemos gastar ese dinero? Destruyendo una casa y llevando la casa a otro sitio, haciendo diques de contención, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos para proteger, ¿no?, a la ciudad. Por ejemplo, aquí se ve que está como más en altura, entonces puede llevar a la población más en alto, etcétera. Una vez que ya se ha gastado el presupuesto, se le da a comenzar el desastre, a simular. Entonces se va viendo cómo va viniendo la inundación, en este caso. Si con un terremoto, pues se ve cómo está temblando el suelo, y luego pues, hay un escenario, se genera un informe con víctimas mortales, daños económicos, etc. Y a partir de ahí te generas con esto. Con ese Excel, cada profesor puede por ver qué ha hecho cada alumno. Esto se puede hacer de forma individual, por grupos, etc. Obviamente en clase de informática. Tenemos que tener internet y ordenadores. Luego, en el Instituto Geográfico Nacional, ahí tenéis bastantes recursos educativos y también información sobre riesgos naturales, cambio climático, terremotos, tsunamis, volcanes. Tenéis manuales didácticos sobre varios temas: geografía, relieve, clima, vegetación, agua, turismo, etc. Muy aconsejable. Incluso también tenemos actividades por etapas, según si es eso, educación secundaria o bachillerato. Y ya para finalizar, y creo que me estoy ajustando al tiempo, os dejo aquí nuestro grupo de didáctica de geografía, que tenemos varios blogs de compañeros, Juan Martín, San Curso, Manuel Pimienta y Pedro Colmenero, en el que tienen disponibles actividades, cursos educativos que ellos mismos están llevando ya desde hace varios años en sus clases, y me consta que muchos alumnos nuestros están utilizando esta información para preparar las oposiciones de geografía. Por lo tanto, si cuando tengáis esta diapositiva, esta presentación, muy recomendable pinchar en esos enlaces, porque tenéis ahí una información muy valiosa de cómo
compañeros nuestros para nuestra labor docente en futura. Y sin más, muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta, interrogante, etcétera, que me pueda hacer. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta excelente intervención de Álvaro Morote, la que yo coincido plenamente y que de hecho, pues en la medida de mis posibilidades he utilizado cuando impartí didáctica de las ciencias sociales, de geografía en el grado de magisterio como en el máster de formación del personal, profesorado de secundaria, pues las he utilizado muchos recursos y me parecen sumamente interesantes. Lo que yo añadiría, bueno, algunas cuestiones de ámbito internacional, no sé si estarás tú de acuerdo, Álvaro, pero, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Británico, Meteo Office, también tiene bastantes recursos y pueden ser utilizados, o France Meteo, también, tanto en inglés como en francés, ofrecen, y la BBC también en algunos ámbitos, ¿no? Igual que desde el punto de vista de los recursos cartográficos, pues las infraestructuras de datos espaciales de cada comunidad autónoma, en el caso de Navarra, pues IDENA ofrece también la posibilidad de ver pues esa cartografía sobre inundaciones o el sistema de gestión de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Bueno, sin más dilación, procedo a abrir el turno de preguntas o comentarios que queráis hacer, tanto, puesto que tenemos una abundante presencia de profesores en formación, de futuros maestros de primaria, ¿no?, como de profesorado en activo. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Sí. Lidia. Hola, Álvaro. Otra vez. No sé si me ves aquí, ¿verdad? Bueno, como nadie pregunta, pregunto yo, que ya me las he preparado para que haya diálogo. ¿Me oyes bien? Pues bueno, muchas gracias por tu intervención. Yo quería preguntarte una cosa un poquito más global que toca con esa necesaria construcción de la empatía que necesitamos realizar en la didáctica sobre el cambio climático, porque a veces, pues no sé, el alumnado que está aquí, las personas que estamos aquí, tal vez vemos que los impactos de este problema como que están lejos. Es verdad que en el litoral mediterráneo se vive con más fuerza el proceso que estamos viviendo en cuanto al aumento de las temperaturas en los meses estivales, pero sí que observo yo aquí en Navarra que los efectos así más tangibles como que no se perciben de una manera tan clara. Y cuando abordamos este tema en el aula, para personal del futuro, yo noto que no hay una empatía muy fortalecida en cuanto a entender que lo que pasa en el mundo también me pasa a mí. Entonces, ¿cómo tú crees desde tu perspectiva la importancia que tiene la empatía? ¿Cómo se puede generar en el aula? ¿Qué estrategias didácticas podemos implementar? ¿Cómo podemos acercarnos hacia la sensibilidad sobre los problemas sociales y ambientales? ¿Cómo podemos hacer esto con un alumnado y una sociedad que tiene cierta desconexión empática? ¿Qué opinas? Muy buena pregunta, Lidia. Pues yo, mientras me estabas haciendo la pregunta, estaba un poco recordando esos trabajos previos que hemos hecho, y es cierto que hemos encontrado diferencias entre el alumnado colombiano y el español. En el sentido que creemos no, ahí están los datos, el alumnado americano tiene más conciencia global y sobre todo de que le afecta más en el sentido de cuestiones económicas, conflictos. En cambio, el alumnado que tenemos, el español, donde hemos hecho investigaciones, lo que notamos es que aumenta la temperatura, que quizás es porque la mayoría están, o los participantes están en un contexto más mediterráneo. En cuanto a cómo lo podemos trabajar en clase,
Pues, por ejemplo, claro, depende de la asignatura que tengamos. Nosotros, en nuestro caso, tenemos una asignatura muy de carácter aplicado y el alumnado tiene que diseñar situaciones de aprendizaje. Cada grupo tiene un tema y entonces hay un grupo que siempre tiene el clima y siempre va al cambio climático, ¿no? Porque es lo más así original en este sentido. Pero el consejo es intentar tratar este tema, este fenómeno, desde el ámbito local. Cómo el cambio climático, cómo el clima te afecta en tu día a día. Entonces sí que nos damos cuenta que ostras, sí, yo abro el libro de texto y veo el deshielo, ¿no? La típica imagen del oso polar. Que vale, que sí, que está muy bien, pero... Y en tu día a día, pregunta a tus padres sobre la factura de la luz, la factura del agua. ¿Esto tiene algún tipo de también de relación con el agua de tu casa? ¿Puede afectar en el futuro? El tema de la vivienda. ¿Está adaptada tu vivienda al cambio climático? ¿Cómo está orientada tu casa? ¿Qué problemas tienes? Entonces, ese tipo de cuestiones enseguida se quedan, uy, ostras, pues sí, pues... El tema de electrodomésticos eficientes sean más sostenibles. Claro, ya no tenemos los electrodomésticos de hace 15, 20 años. Ahora son los hijos, ¿no? Pues, claro, ahora se gasta mucho con más agua. Claro, cuando le preguntas al alumnado, ¿vosotros creéis que el consumo de agua en los últimos años se ha incrementado? Sí, se gasta más agua. Si nos vamos a los datos, realmente pues el descenso del consumo de agua en las viviendas está, por lo menos hasta hace unos años lo que estaba estudiando, el que estaba descendiendo con lo que se gastó de agua. Y luego, medios de información. O sea, ¿de dónde está el alumnado recibiendo la información que le llega del cambio climático? Y el peligro que supone que esto lo tome como propia. Eso sí que me parece muy peligroso. Lo vemos en clase con el profesor de información, ¿no? Internet, redes sociales, televisión, y el escaso porcentaje que tiene. Es cierto que este cuestionario se pasa antes de tratar estos temas del clima, ¿no? Para no contaminar. Pero el escaso porcentaje de peso que tiene la universidad o los trabajos académicos para la labor profesional. De acuerdo. Sí. Sí, yo una pregunta con respecto al tema didáctico, ¿no? Estamos incluyendo todo lo que refiere al cambio climático en otras materias. Por ejemplo, yo tengo una nieta de 10 años que está en quinto y en ciencias naturales pues le hablan del cambio climático. Si vas a otros grados, lo meten pues igual en economía. Si vas a sociología, te lo meten en sociología. Te lo pueden meter en política. ¿Por qué no creamos, le pregunto, por qué no creamos una materia específica que no empiece en quinto, en sexto de primaria, sino que incluso ya cuando empiezan en primer curso de primaria, tengan ya una materia específica que sea cambio climático, como tienes matemáticas, como tienes física, como tienes biología, como tienes historia? ¿No cree que sería más oportuno ya, en vista de que esto nos va a afectar muchísimo, no ya a las personas que somos mayores, que por desgracia somos mayores, ojalá seamos jóvenes, sino a las generaciones que vienen después, que son quienes más van a sufrir el cambio climático, crear definitivamente ya una materia específica de enseñanza, que sería lo más apropiado, porque cuando aprendemos es cuando podemos comparar, y en la comparación es cuando verdaderamente vemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué le parece a usted que se implantaría ya definitivamente una materia sobre el cambio climático? Muy buena pregunta, pues. Yo creo que esa pregunta ya se hizo, o si ya años haciendo, cuando el tema de reforma del plan de estudio, las asignaturas sobre cambio climático. Yo creo que, claro, aquí podemos tener opiniones de todo, pero, por ejemplo, ahora porque es una jornada de cambio climático, ¿no? Vale, sí, venga, vamos a diseñar una asignatura que sea de cambio climático, pero si fuese una mesa de género, venga, pues, ¿por qué no? El género también es una cuestión que se tiene que tratar también de forma transversal. Vamos a hacer una asignatura de género. Yo no sé hasta qué punto. Claro, por bien encantado, ¿no?, que hicieran una asignatura de cambio climático, pero yo creo que más, ya no de crear asignaturas, creo que es la formación del profesorado y cómo lo estamos impartiendo. Porque muchas veces vamos a los colegios y, venga, ¿cómo vamos a enseñar el cambio climático? Bueno, hay veces que, no, pues vendrán expertos a dar una charla. Sí, pero no podemos explicar en una educación básica cuestiones de clima de una forma sencilla y con rigor. No lo sé. O sea, tengo ahí la duda que me haces y la verdad que no sé qué responderle porque al final cada uno tiene su parcelita, ¿no? Y no lo sé. Me queda también esa duda. Javier,
Yo creo que vas a decir que ya está inventada, ¿no?, la geografía. No, No hace falta. Gracias. No, es un contrapunto, un pequeño comentario. En un principio, como toda educación, ha de basarse en una información veraz, equilibrada, basada en datos solventes, contrastados. Y para los estudiantes, para el futuro de este país y de la humanidad que están aquí afortunadamente presentes gracias a esta iniciativa, decirles que el futuro está en nuestras manos y en sus manos, ¿no? Depende de cómo actuemos, así será el planeta futuro. Por lo tanto, hemos de ser también proactivos. Esa educación ha de fomentar, pues, ese espíritu de sostenibilidad y de acción, de proacción. Yo generacionalmente me alejo del activismo juvenil, pero decía Cristina esta mañana que necesitamos una Greta, una nueva, quizás otra Greta Thunberg, ¿no? Entonces, yo apoyo el activismo juvenil al margen de episodios de violencia que, por supuesto, no comparto, ¿no? Pero no sería en la educación muy catastrofista, porque desde la psiquiatría ya nos dicen que hay una nueva dolencia, la ecoansiedad, que afecta a muchos jóvenes ya. Ese futuro negro que les estamos dibujando, pues los paraliza en lugar de que actúen, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar un punto de equilibrio para evitar caer en la desesperanza, ¿no? Es decir, que el futuro tiene puntos de enganche. Todavía estamos a tiempo. Ahora, es verdad, tenemos que actuar de una forma rápida, urgente, porque si no se nos van las cosas de cauce, ¿no? Por lo tanto, mucho ánimo, mucha esperanza y no caer tampoco en ese estado psiquiátrico de dolencia que sería fatal, porque no actuaríamos, nos quedaríamos paralizados. Nada más, era un apunte breve. Adelante, Cristina. Hola, muchísimas gracias por tu exposición, la verdad que nos viene muy bien a todos. Yo un poco por responder a este señor, yo no tendría ninguna duda en poner la asignatura. De hecho, yo la he puesto en el máster que dirijo. No obstante, es una asignatura optativa, como he comentado, pero fijaros, es que, vamos a ver, el cambio climático, el calentamiento global. Yo soy un economista, ¿de qué me sirve ser economista si hay una degradación tal de todo? Es decir, de los recursos naturales, de todo el territorio, el medio ambiente, lo que hemos visto antes en la charla, es decir, si no solucionamos el calentamiento global y reducimos las emisiones, después, ¿qué podemos hacer con toda la degradación, los problemas que hay sobre migraciones, la exacerbación de los conflictos que estamos viviendo por motivos climáticos? Que, un poco para los que no estuvisteis, los migrantes por motivos climáticos duplican a los migrantes por conflictos. Entonces, teniendo estos datos, ¿cómo no vamos a poner una asignatura de cambio climático cuando está afectando a la migración, a las guerras, a todo, ¿no? Es que no me cabe ninguna duda de que es muy necesaria. Yo pondría algo así como cambios ambientales y cambio climático, por un poco redondear. Muy bien, Cristina. Yo insisto, ya está creada, es geografía. Es la interacción entre el medio natural y el medio humano. Es que Javier, en un artículo magistral previo al Congreso de Alicante, me acuerdo de la Asociación Española de Geografía, ya publicaban un pequeño artículo que yo utilizo en mis clases, en las que hablaba precisamente de esto, ¿no? Y de la necesidad de estar presente en la educación. Y es que yo, vamos, lo tengo clarísimo. Yo no sé cuál será vuestra opinión, pero la contribución que ha tenido siempre la geografía, ¿no? Parece que el artículo era esa vieja disciplina, esta nueva profesión, la de geógrafo. Bueno, si no hay nada más, vamos a seguir, porque además estamos en tiempo, ¿no? Estamos para que tenga la intervención ya Esther Sánchez. Muchas gracias, Álvaro, por tu excelente intervención y, sobre todo,
todos los recursos que nos has facilitado y sobre todo esos itinerarios que en sí mismos ya dan muestra de esa movilidad sostenible, ¿no? y que puede ser tan interesante para el alumnado en formación, ¿no? El que no hay que ir a sitios muy lejanos, sino que el entorno de los centros educativos puede ser el lugar más propicio para poner en práctica pues esto que nosotros explicamos. ¿De acuerdo? Y no quisiera acabar sin, puesto que tú no has hablado de tu libro, pues hablar del mismo, ¿no? De una publicación muy reciente que tú fuiste editor junto con Jorge Olcina, que era La enseñanza de la geografía en el siglo XXI, retos, recursos y propuestas docentes ante los nuevos desafíos globales. Publicado hace 2 años por la Universidad de Alicante. Efectivamente, sí. De hecho, estoy conectado ahora con la base de datos de aquí de la biblioteca. Muchas gracias, nuevamente.